Hola, bienvenidos al módulo número 5 del Diplomado de Implementación del Sistema de Alertas Tempranas para la Gestión del Riesgo de Desastre en el Distrito de Cartagena de Indias. Antes de introducirnos en nuestro módulo número 5, vamos a entrar un poco en el contexto de la situación del riesgo en el territorio del Cartagena de Indias. Primero, iniciamos con el territorio de 63.123 hectáreas que comprende la parte continental del distrito. En ese encontramos que 8.282 hectáreas pertenecen a la zona urbana, mientras 54.841 hectáreas pertenecen a la zona rural. En términos de riesgo, el distrito cuenta con 5 categorías de amenaza clasificadas en el POT 2001, que es el instrumento de planificación vigente en el distrito. Esas 5 amenazas corresponden a la inundación, la remoción en masa, el diapirismo, la licuación y la expansividad. ¿Por qué se han seleccionado 3 categorías priorizadas en este primer instante? Debido a que tienen un mayor índice de afectación a la población. En un primer análisis realizado a las zonas priorizadas, encontramos que para remoción en masa, las zonas del Cerro de la Popa, el Cerro de Albornoz y las Lomas del Mariot tienen los siguientes tipos de porcentajes en afectación de su territorio respecto a su área total. En el Cerro de la Popa encontramos el 47,07%, un valor cercano a la mitad. En el Cerro de Albornoz, que es aún más grande que el Cerro de la Popa, encontramos afectaciones de riesgo por remoción en masa en su territorio de más de la mitad, del 55,94%. Finalmente, en Lomas del Marión, que es todo un complejo montañoso que recorre varios barrios y por ende tiene una gran área, encontramos solo el 14%, pero ese 14% está representado en su mayoría por amenazas que representan un riesgo alto de ocurrencia. Para la amenaza de inundación, encontramos que existen varios barrios que cuentan con un gran porcentaje de su territorio en zonas clasificadas y delimitadas como de riesgo de inundación. En el caso de la amenaza de diapirismo se encuentra el caso del Rodeo, que es una zona especial que no pertenece al distrito, pero que el distrito está obligado a cumplir con la gestión de ese riesgo. Además que se tienen casos de diapirismo registrados, pero no incluidos en los estudios de riesgo del POT en el sector rural de Bayunca y en el sector de Membrillal, en el corregimiento de Pasacaballos. Finalmente, pues vamos a dar paso a nuestro módulo número 5, que corresponde a los riesgos asociados a los tipos de amenaza. El objetivo de este módulo es brindar los conceptos necesarios para identificar los diferentes tipos de amenaza y los riesgos que esto implica. Para comunicar las situaciones de emergencia ante la ocurrencia de eventos de manera asertiva, es importante identificar de manera adecuada la amenaza y la manera en la que ésta se genera. ¿Por qué? En nuestro caso, pues tenemos que saber diferenciar y saber identificar primero que todo las causas para poder comunicar cómo se generó y para que la información sea de utilidad para que en un futuro pueda emplearse para mitigar y quizás corregir los causantes y evitar en lo posible que ocurra de nuevo que se materialice un riesgo. La primera amenaza que vamos a ver son las inundaciones, las cuales están definidas por el IDEAM como un fenómeno hidrológico recurrente potencialmente destructivo que hace parte de la dinámica de la evolución de una corriente. Recordemos también que la inundación es una de las amenazas que afecta en mayor medida al distrito de Cartagena. ¿Por qué se producen las inundaciones? Las inundaciones se producen cuando el aumento del agua supera la altura de las orillas, sin importar que estas orillas sean naturales o sean artificiales. ¿Qué pasa después de que el aumento del agua es más grande que las orillas? El agua empieza a dispersarse y se desborda. Entonces eso es lo que nos produce nuestra inundación. ¿Cuáles pueden ser las causas? La causa más común corresponde a las lluvias prolongadas y de moderada intensidad. Sin embargo, pueden ocurrir inundaciones por modificaciones en los cauces de los ríos. Cuando digo modificaciones me refiero tanto a las naturales como a las antrópicas. En el caso de las naturales, muchos de los ríos, pues en sus canales o en sus laterales, van a tener materia orgánica. Pueden ser ya que sean ríos que tengan vegetación como árboles, pastizales o ciertos tipos de arbustos, o bien sean ríos un poco más grandes con lechos secos que corresponden a partes de tierra y a rocas que están a sus lados,
¿Qué se puede presentar? Quizás un deslizamiento que nos va a disminuir la capacidad de ese cauce del río, o en el caso de la materia orgánica, pues que empiece a caer árboles, ramas, quizás también raíces, un poco de hojas, que se deslice la tierra un poco y empiezan a tapar el canal, entonces empieza a disminuir esa capacidad que tiene el río de fluir a la misma velocidad, entonces va a influir en que se pueda empozar con mayor facilidad el agua. También en el caso de los cauces, bueno, de las modificaciones antrópicas, se hace referencia cuando de pronto canalizamos un río, pero cambiamos el cauce natural y de pronto no tenemos en cuenta la sinuosidad, que hace referencia a la manera en la que el río pues va de manera curvada y empiezan a generarse socavaciones, empiezan a empozarse las aguas porque quizás no fue bien diseñado, o también hace referencia a cuando arrojamos basuras a los canales que ya tenemos y de la misma manera que en la parte natural se empiezan a empozar las aguas, se empieza a disminuir la capacidad del canal y eso va a favorecer a que el agua se desborde con una mayor facilidad. Aquí tenemos el caso de las represas y los embalses que juegan un papel importante en las dinámicas hidrológicas de una cuenca. Una represa o un embalse también puede ser causante de inundación. En temporada de lluvias, cuando además de que los ríos están cargados, las represas y embalses están a un nivel que ya empieza a ser superior al de la capacidad diseñada, entonces empiezan a liberar agua y entonces, ¿qué produce esto? Que los ríos, que también están cargados aguas abajo, aumenten aún más su nivel porque están recibiendo una carga adicional de la represa. ¿En dónde se puede manifestar una inundación? En los cuerpos de agua como lagunas o las ciénegas. ¿Por qué me refiero aquí de dónde se puede manifestar? Pues, ¿qué es lo que se nos puede inundar? Un cuerpo de agua, una laguna o una ciénaga puede aumentar su nivel de manera que desborde los límites y comience a inundar toda la tierra a su alrededor. También en los cuerpos de agua alóticos, que vienen a ser las quebradas, los caños y los ríos. Y también estos cuerpos de agua alóticos incluyen las obras hidráulicas, que en el caso de la ciudad de Cartagena pues vendrían a ser los caño-canales o inclusive las mismas calles que están diseñadas para funcionar como canales. Y el caudal que se genera en esos momentos es tan grande que excede la capacidad diseñada. También es posible que ocurra en puntos donde confluyen escorrentía, es decir, por ejemplo, tenemos una alcantarilla a la que le está llegando agua de 4 calles diferentes, porque quizás las otras 2 alcantarillas estén tapadas, entonces la capacidad va a exceder, la cantidad de agua va a exceder la capacidad que tiene esa alcantarilla de ejercer su función de drenaje. Pasamos a la amenaza de movimientos en masa. Un movimiento en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca o tierra por efectos de la gravedad. Aquí, cuando se mencionan los detritos hacen referencia a esas partes de roca que ya están como más meteorizadas o más pequeñas. Popularmente, como se les dice, derrumbes, deslizamientos o, bueno, laderas. Fallas de taludes quizá no tanto. ¿Qué tipos de movimientos en masa tenemos? Los movimientos en masa se pueden clasificar en 4 tipos: desprendimiento de rocas, deslizamientos, flujos y reptación. A continuación vamos a describir un poco más cada uno de los tipos de remoción en masa que dijimos anteriormente. Aunque esta parte se pueda poner un poco técnica, lo ideal es que nos centremos en identificar las fotografías y reconocer la parte más importante y característica de cada uno de estos tipos de deslizamiento o desprendimiento o remoción en masa. Iniciamos con los desprendimientos o caídas. Dice, este tipo de movimiento, uno o varios bloques de suelo se desprenden de una ladera sin que a lo largo de la superficie ocurra un desplazamiento cortante. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo tengo mi montaña aquí y quizás tengo rocas y un poco de suelo expuesto aquí en la parte superior, simplemente como que se cae y se despega. El desplazamiento cortante se refiere a que no hay un ángulo de corte que sea significativo, sino simplemente no, aquí había una piedra y un poco de suelo que estaban expuestos, que ya se veía que se iba a caer, pues se desprendió y rodó. Entonces, una vez desprendido el material, cae produciendo golpes, rebotes y rodamientos. Volcamiento de rocas. Es un tipo de movimiento en el cual hay una rotación de uno o varios bloques de roca o suelo alrededor de un punto de pivote en su parte inferior. Entonces aquí, ¿cuál es la parte importante a diferenciar?
el tema del punto de pivote. ¿Qué es un punto de pivote? Es como un eje. Entonces, vamos a suponer que esta es la roca. El punto de pivote vendría a ser aquí, la parte inferior. Es decir, que mi roca está así de pie. ¿Y cómo se va a volcar? Así. ¿Por qué? Porque nunca dejó este punto de pivote. Aquí gira. En eso consiste un volcamiento de roca y en eso se diferencia con otro tipo de movimientos. Tenemos los deslizamientos, que son movimientos ladera abajo de una masa de roca o suelo, donde el desplazamiento ocurre a lo largo de una superficie de falla. Aquí es donde se diferencia del primer tipo que vimos, porque aquí ya podemos observar la superficie de falla, que es como ese corte que les mencionaba, y ya entonces a partir de ahí fue que se empezó a generar todo el deslizamiento, bien sea de roca o suelo. Entonces tenemos que hay dentro de los mismos deslizamientos tenemos dos tipos de deslizamientos por la forma en la que se mueve la falla. Cuando la falla es curva y cóncava son deslizamientos rotacionales. Aquí podemos ver que aquí hay una curva y que es de manera cóncava, que es cóncavo, que sea como así hacia adentro. Entonces aquí podemos ver como esa pequeña curva y que está aquí hacia adentro. Eso se llama concavidad. Eso corresponde a un deslizamiento rotacional. Tenemos también los deslizamientos traslacionales, en los cuales la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla plana y ondulada. Son más superficiales que los movimientos rotacionales. Entonces aquí vemos que el deslizamiento es más pequeño y la falla no tiene como la concavidad, no es así dentro del terreno como tal, sino es más irregular, así como se ve acá. Pequeña y más o menos plana, aunque con pequeñas ondulaciones. Aquí pues es como otra comparación ya un poco más técnica, esquemática. Y tenemos también los movimientos en flujo, que son movimientos que, ¿qué pasa? Pues que la Tierra se va a empezar a comportar como si fuera un flujo. Existen también tipos de flujo. Está, por ejemplo, el flujo seco, que pues es uno de los que más se presenta en las dunas. El flujo de detritos, que como les comentaba al principio, los detritos corresponden a esas partes de suelo ya como muy pequeño, y rocas muy meteorizadas, muy pequeñas. Tenemos también los flujos de tierra, un movimiento intermitente de suelos arcillosos plásticos. ¿Cuál es una característica de este tipo de suelos? Que suelen ser muy sueltos cuando están así secos. Y tenemos finalmente los flujos de lodo, que los flujos de lodo son flujos canalizados de detritos saturados. Saturados quiere decir que están muy húmedos, que ya tienen mucha agua y que ya no les cabe más, por ende, por ello están saturados. Y entonces ya no se genera lodo. Finalmente tenemos reptación, que son movimientos muy lentos y que no podemos ver una superficie de falla clara. Recuerden que la superficie de falla pues viene a ser como cuando vemos la grieta, o que aquí hubiéramos visto una grieta y quizás la parte ya que no tenga cobertura vegetal del suelo, esa sería nuestra superficie de falla. Este es acá un pequeño resumen de los tipos de suelo, también nuevamente esquemático y un poco más técnico. Y pasamos a la amenaza de diapirismo. ¿Qué ocurre con la deformación del terreno producto del ascenso de material lodoso y gases que generan daños a una infraestructura? ¿Qué es el diapirismo? Básicamente es una diferencia de densidades entre la Tierra y que además está apoyada no solo por la diferencia de densidades y por la composición de la Tierra, sino por una serie de gases como el metano que vienen desde las profundidades y ayudan a producir ese empuje. El volcanismo de lodo es una de las maneras en las que más se presenta el diapirismo, y el diapirismo es un fenómeno que se presenta de manera muy particular y como de manera concentrada solo en cierta franja del planeta Tierra. En el caso de Colombia solo se presenta en el Caribe Norte. El Servicio Geológico Colombiano tiene pues algunas publicaciones relacionadas con todos los volcanes encontrados en este cinturón del Caribe Norte colombiano. Y adicional a esto, pues también encontramos estudios de las otras zonas en el mundo donde se presentan, que son algunas franjas del norte de Sicilia, en Italia, y ya también cerca a Pakistán. Entonces como que siguen una misma franja en el globo. ¿Qué tipos de volcanes de lodo hay?
en forma de domo, con laderas convexas, de cima plana o en artesa. Pues esto ya también es un poco más técnico. Y bueno, creo que también cabe resaltar que nosotros siempre que mencionamos el volcanismo de lodo, o cuando le dicen a alguien que hay riesgo de volcán de lodo, pues se va a imaginar un volcán como el de acá o quizá como el volcán del Totumo, pero pues también hay que recordar que no todos los volcanes son iguales, que algunos son muy planos y que no es la única manera en la que el diapirismo se presenta. El diapirismo también se puede presentar con bocas. ¿Qué son las bocas? Pues son pequeñas partes de la tierra donde empieza a abrirse un huequito, un agujero, y por ahí empieza a emanar bien sea el lodo o bien sean los gases, o pueden ser los dos. Entonces, pues bueno, ya las bocas se clasifican con base en sus pendientes y su morfología. Antes de cerrar el capítulo de las amenazas y para que no quede al aire, de manera muy breve les voy a explicar las otras dos amenazas que se relacionan en el POT 2001, que corresponden a la licuación y a la expansividad. Entonces, ¿la licuación a qué corresponde? La licuación corresponde a esa forma en la que las arcillas o la tierra actúan como un líquido. ¿Y por qué pasa eso? Por la misma conformación de la tierra. Y de igual manera la expansividad corresponde a la manera en la que la tierra se expande y luego se contrae. ¿Y qué genera esto? Que al expandirse pues empiece a generar grietas en el caso de que hayan construcciones arriba de estos territorios con alta posibilidad de expansividad, pues se van a mover, quizás va a afectarlas de manera estructural, pero de la misma manera en que se expanden, pues se contraen, entonces nos van a ir generando grietas y van a dejar espacios en el terreno. ¿Por qué pasa esto? Porque la ciudad de Cartagena y en general las zonas costeras tienden a tener una conformación de suelos muy sueltos, muy arcillosos y muy plásticos. Y cuando uno habla de un suelo plástico, habla de aquellos que se expanden y se contraen. Entonces digamos que esto es un factor que incrementa las posibilidades de que se presenten la expansividad y la licuación. También quería explicarlo aquí en la parte del diapirismo, porque hay zonas o hay ocasiones en las que la expansividad y la licuación favorecen a la aparición del diapirismo. ¿Cómo lo hacen? Porque al expandirse y contraerse y generar estas grietas en el territorio, le están abriendo paso a que los gases que habían abajo o los materiales que son menos densos quieran ascender y les facilitan el trabajo. Con esto cerramos el módulo número 5, no sin antes recordarles que es de gran importancia que nosotros aprendamos a identificar a qué tipo de amenaza estamos expuestos y de qué manera se puede materializar el riesgo, a diferenciar la manera en la que ocurren las amenazas, los tipos de las categorías de amenaza dentro de cada amenaza. Pues como les mencionaba, no es lo mismo la caída de rocas a un deslizamiento. Identificar este tipo de características nos va a ayudar también a planificar cómo podemos mitigar o cómo podemos prevenir con base en las causas que nosotros mismos estaremos encontrando. Entonces es un instrumento clave para la gestión del riesgo. Y bueno, los esperamos en los siguientes módulos del diplomado.